At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Tal día como hoy, podcast número 70. Hola, bienvenidos a un podcast más de Tal día como hoy. Hoy vamos a hablar con una persona especial. Una persona que desde que la conocí, allá acabando la década de los 80, me transmitió una gran sensibilidad y me dejó ver su curiosidad, su amor a la naturaleza, en definitiva, a la vida. Es licenciada en traducción. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a la traducción de textos del francés y del alemán, donde podríamos destacar traducciones como la de Goethe y la experiencia de la naturaleza para la editorial Ariel y La isla de Haití, de Luis Gentil Tippenhauer, para la Academia de la Historia de la República Dominicana, un libro enciclopédico de catálogo escrito originalmente en letra gótica. 2 trabajos de los que me consta que está satisfecha. Pero también has trabajado en fábricas, vendiendo periódicos, dando clases de español para extranjeros y en farmacias, así que podemos decir que tienes una rica experiencia de la vida. Isabel es un alma inquieta y curiosa. Ha vivido en París, Ibiza, Berlín y ha viajado a otros países del mundo. En Berlín, precisamente, trabó conocimiento con la respiración experimental y durante unos cuantos años practicó la disciplina que desarrolló Issel Middendorf durante más ni menos que 79 años. El trabajo de Ilse en su instituto de la Plaza Victoria Luis, que fue antes la antigua residencia de Victoria Luis de Prusia, consistía en enseñar a sus alumnos a conocer su potencial expresivo a través de la respiración libre. Muchos actores y músicos se han beneficiado de este conocimiento, pero ese es otro tema, del que seguramente dará alguna pincelada a Isabel Romero. Como diría Umbral, Isabel ha venido a hablar de su libro, y eso es lo que vamos a hacer, hablar de Flora y la vida en danza, una novela en la que ha sabido tejer historias profundas y cargadas de significado. Flora y la vida en danza nos trae una narrativa única que acaba de ver la luz hace poco más de un mes, el 26 de febrero de 2025. Publicado por la editorial Rosamerón, este libro de 176 páginas nos invita a acompañar a Flora, una tortuga rescatada de un destino incierto, en un viaje que entrelaza la fragilidad, la resiliencia y la belleza de existir. En esta novela, Isabel nos cuenta cómo un animal tan poca cosa, una tortuga cubierta de mugre junto a la rueda de un coche, puede ser el reflejo de nuestras emociones, de nuestros miedos, de nuestra vulnerabilidad, pero también de nuestras fortalezas, y la lleva a reflexionar sobre el asombro ante el milagro de la vida, las profundas interacciones de la naturaleza y sobre la conexión con lo esencial. Así que prepárate para adentrarte en este relato conmovedor de Isabel Romero, que ha elegido a un animal para irrumpir en la literatura contemporánea. De hecho, no es ni mucho menos la primera vez que un autor elige un animal como protagonista en su obra. Ahí está, salvando las distancias, Moby Dick de Melville, del que en su día solo se vendieron 200 ejemplares. Platero y yo, que tuvo más suerte, de Juan Ramón Jiménez, o la metamorfosis o las transformaciones de Gregorio Sansa en una cucaracha. Ahora sí, Isabel, bienvenida a Tal día como hoy, bienvenida a este podcast en el que suelo hablar de las cosas de la vida, acompañado de buena música, y hoy tendremos una buena sesión de blues, música que creo que hará más entrañable, si cabe, el programa y la presentación de tu libro. ¡Bienvenida! Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu interesantísimo podcast.
Lo he oído más de una vez y siempre me ha llamado la atención precisamente que eliges a los grandes para hablar de la vida. Bueno, a mí no me conoce nadie, pero en contrapartida podemos decir que las tortugas están aquí desde el Triásico y que han sobrevivido a los dinosaurios. Y me atrevo a decir que podemos aprender mucho de ellas. Bueno, pues a partir de ahora y tras la publicación de tu libro, te conocerá más gente. En todo caso, eres una persona con una riqueza humana y cultural enorme. De hecho, no lo he mencionado anteriormente, y entre tus logros tienes un premio de traducción de novela juvenil de la Fundación Goethe. Así que vamos a entrar en materia, Isabel. ¿Cómo nació la idea de Flora y la vida en danza? ¿Hubo un momento específico o una tortuga real que te inspiró para escribir esta historia? Pues la historia un poco la tenía en la cabeza, pero en realidad la idea surgió en casa de unos amigos. Con una amiga que me dijo, tú hablas mucho de Flora, dice, ¿por qué no haces algo? Y entonces su marido dice, bueno, pues tú la escribes y tú la ilustras. Y así fue de una manera muy informal y casi sin pensar cómo nació esta historia. Yo creo que en una conversación previa que hemos estado hablando, siempre te lo he dicho, yo creo que es una decisión muy valiente, porque escribir es de valientes, ¿eh? Yo creo que escribir es de valiente. Y pienso que tú lo eres, porque tu primera obra, hablar de un animal, yo creo que es de valientes. Sí, la verdad es que a veces pienso que soy un poco kamikaze. O sea, haber inaugurado, si quieres, pues un nuevo paso en mi carrera profesional hablando de una tortuga. Pero es así como es lo que, en realidad, es lo que ha salido. Lo que te apetecía, además. Y sí, bueno, y creo que era una forma de empezar de romper el hielo y, como dice mi prima Mari Carmen, que es una forma de presentarme. Y luego ya veremos cuál será el próximo paso. Igual no es una tortuga, pero podemos hablar de otra cosa. Claro que sí. Pero centrándonos en Flora, la tortuga, lleva el nombre de la diosa romana de la primavera. Me llamó mucho la atención. ¿Qué te llevó a elegir ese nombre y qué simboliza en el contexto de la novela? Yo quería que Flora, desde el momento en que apareció, yo quería darle a Flora un nombre que tuviera significado y significante. Y entonces para mí Flora tenía que ver, o sea, primero que me parecía un nombre muy bonito y segundo porque tenía que ver con las flores y también porque tenía que ver con la naturaleza en sí. Y me pareció un nombre muy positivo y muy alegre, si quieres. No, a mí me pareció muy bonito, Flora. De hecho, sabía que era la diosa de la primavera y era como un renacer, ¿no? Como cuando renace, no sé, me pareció. Y cuando lees el libro te das cuenta que un poco de eso sí que tiene Flora, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que es un libro muy positivo. Eso es cierto. En alguna obra previa has explorado la relación entre el ser humano y la naturaleza. Hablo del libro El efecto biofilia. ¿Qué te motivó a centrarte esta vez en una tortuga? ¿Flora actúa como espejo de la narradora en algún momento? Mira, pues vamos por partes. Primero, el efecto biofilia es una traducción del alemán de no sabría decirte ahora su nombre porque no me acuerdo, porque es un libro ya que tiene algunos años. Pero me gustó mucho cómo el tratamiento y el acercamiento que hace este autor a la naturaleza. Y aprendí muchísimo y me llevó a interesarme por el trabajo de Dolores Lachapelle, que es una de las primeras pensadoras de la ecología profunda, por una parte. Y luego la segunda parte, el hecho de que me centrara en una tortuga, pues ya te digo, ha sido algo en cierto modo circunstancial, pero me he dado cuenta que elegir a este animal también ha significado para mí explorar una metáfora de la vida, si quieres. Seguro. Y es un poco así. Hablando contigo,
estábamos hablando de temas de la naturaleza y me comentabas que los japoneses, ¿no? Hacían recetas de baño de bosques para combatir el estrés. Sí. Es un tema muy interesante. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque a mí personalmente me encanta ir por la montaña cuando ha llovido y sentir el olor a la tierra mojada, el preticor, ¿no? Sí, sí. Y es algo que me hace sentir muy bien, ¿no? Entonces, esa conexión con la naturaleza, ¿no? Que un poco expones también en el libro. Sí. De hecho, se ha comprobado que los niveles de estrés bajan cuando precisamente dando un paseo por la naturaleza, más que si tú das un paseo por la ciudad. El efecto no tiene nada que ver, porque primero por el ruido, o sea, el oír la naturaleza, desde luego que está en el polo opuesto aunque hagas el mismo ejercicio y tal, pero desde luego que no tiene nada que ver. Sí. El ser humano es por naturaleza está conectado con todo lo aunque que nos la rodea. Perdemos, ¿no? Sí, bueno, eso es cierto. Volviendo a la novela, en la narrativa mezclas viajes, recuerdos y reflexiones. ¿Cómo decidiste estructurar la historia para que todos esos elementos encajaran en esta danza que mencionas? Bueno, yo concebí, la novela empieza con una aparición, ¿no? Que es Flora. Entonces, la idea era pensar en la danza de la vida, en lo que todo va junto y que funciona de una forma orgánica, nuestro organismo propiamente, ¿no? Todo hay, una cosa va a la par que la otra, todo funciona de una manera, orgánica. Y entonces, como el ciclo de los elementos, por ejemplo, ¿no? El agua, el fuego, la madera. Entonces yo lo concebí un poco de esta misma manera. Y por otra parte, no quería, es verdad que hay un elemento conductor que es las peripecias de Flora, pero quería también eliminar en cierto modo las jerarquías. Entonces por eso aparecen momentos en que aparecen unos personajes, momentos en que aparecen otros, y esto también responde lo que se denomina estructura rizomática de la novela, que quedó en cierto modo inaugurada con Pedro Páramo, porque es una de mis novelas de cabecera, muy importantes para mí. Sin duda es muy plausible en la novela esta estructura, y al lector nos ayuda a reflexionar, porque como hay como historias dentro de una historia, te lleva también a pensar otras cosas, ¿no? O sea, porque creo que el ser humano también funciona nuestra mente un poco igual. De golpe y porrazo estamos pensando una cosa que nos lleva a otra, que luego unimos, ¿sabes? Sí. Entonces me dio esa sensación, ¿no? Exacto. Sí, yo quería dejar esa constancia de esa noción de el instante, ¿no? O sea, un instante, a lo mejor al momento después ya no pensamos lo mismo o nos ha venido otra cosa a la cabeza. Sí. Y entonces quería reflejar en cierto modo esto. Y es curioso porque igual vuelves atrás, lees una frase y te lleva otro pensamiento que a la primera vez que habías leído esa frase, pues lo matizas, ¿no? Entonces es lo bonito de leer. Es lo bonito de leer. Sí. Es lo bonito de leer. ¿Hubo algún desafío particular al dar voz a las emociones humanas a través de Flora, que no habla y que, sin embargo, tiene mucho peso en la trama? Pues mira, ya que me lo preguntas, sí que lo hubo, porque en algunos momentos me planteé dar voz a Flora y dejarla hablar como personaje. Pero luego, y de hecho tengo algunos recortes de momentos en que habla Flora, pero luego no me cuadraba, y entonces pensé dejar espacio a que los lectores se hicieran su propia idea de qué podía estar diciendo Flora a partir solo de lo que yo decía o de lo que yo escribía. Y así eso es lo que hice, de estimular un poquito el juego de la imaginación. De la imaginación del lector, ¿no? Exacto.
La novela gira en torno a la resiliencia, cosa que me encanta, porque en el ser humano yo creo que una de las cosas que debe ser es resiliente, ¿no? Porque si no, mal vamos. Te decía que la novela gira en torno a la resiliencia, la paciencia y la conexión con la naturaleza. ¿Cuál dirías que es el mensaje principal que querías transmitir a los lectores? Pues para mí el mensaje principal es mi experiencia vital con Flora, pero sobre todo el milagro de la vida, ¿no? Porque el hecho de que apareciera, para mí es algo que no me hubiera esperado nunca. Y que un animal como una tortuga rescatada de la calle me diera pie a escribir sobre ella. Entonces, esto es algo que también me conecta con la vida de alguna forma. Siguiendo con la entrevista, recuerdo frases de la novela que me hicieron reflexionar sobre la vulnerabilidad y la indefensión. Frases como: vi un ser vivo e indefenso y completamente replegado en sí mismo. O esta otra: es muy posible que en algún momento cada una de esas personas hubiera querido un caparazón. ¿Qué papel crees que juega la vulnerabilidad y la indefensión en nuestra relación con el mundo? No únicamente con respecto a la naturaleza, sino a las personas en sí mismo. Es interesante esta cuestión. En nuestra sociedad se valora la fuerza, el poder, la resistencia ante la adversidad. Pero la verdad es que, queramos o no, estamos hechos de carne y huesos. Y la carne es blanda y los huesos se pueden romper. O sea, que somos tan vulnerables como lo fueron los vikingos, aunque tuvieran fama de valientes, que lo eran. Pero no porque no tuvieran miedo. Eso lo cuenta muy bien José María Marina en su libro Anatomía del miedo, sino porque lo superaban yendo más allá de su miedo. Y a todos nos gustaría ir por la vida con un caparazón para evitarnos algún coscorrón. Admitir nuestra vulnerabilidad y nuestra sensibilidad nos conecta con nuestra propia humanidad ante una naturaleza que se degrada. Me estoy acordando de una frase de los indios Hopi: piensa en las consecuencias que tendrán tus actos dentro de 7 generaciones. Esto es algo que no lo hacemos, que no lo pensamos. Qué bonito, ¿eh? Esa frase es preciosa. A mí es algo que me lo dijeron una vez y nunca se me ha olvidado, porque me parece muy explícita. No, y es una responsabilidad que tenemos. Claro. Es una responsabilidad que tenemos. O sea, el mundo no es nuestro, ni la tierra es nuestra, ¿no? Y parece que sí, ¿no? Sí. Que somos los dueños del cortijo. Pues no. Sí, no. Estamos de alquiler. Sí, es verdad. ¿Y alguna cosita más? Sí, bueno, me estaba acordando, también aparece en el libro Janis Joplin, y para mí ha sido una inspiración cuando descubrí su blues de la tortuga, porque ella misma estaba pidiendo a gritos, estaba cantando a gritos su sensibilidad, y le hubiera gustado tener un caparazón en el que protegerse, pero lamentablemente ya sabemos que no pudo. Que no pudo ser. Blues que está sonando en estos momentos y que lo mencionas en tu libro. Sí. Así que, bueno, Janis Joplin, yo creo que de las más importantes del Club de los 27. Por cierto, tengo una anécdota que conté en otro podcast, ¿no? Tras la muerte de Jimi Hendrix, otro de los famosos integrantes del Club de los 27, la cantante comenzó a cuestionarse si le podía pasar eso a ella. ¿Vale? No. Sí, está documentado. Y dijo en una entrevista: no creo que pueda morir yo también en 1970. Hay pocas posibilidades de que 2 estrellas del rock mueran el mismo año. Bueno, la realidad quiso que muriera pocas semanas después. En menos de un mes murió ella y se la llevó pues las drogas, como todos sabemos. Pero vamos a continuar con la entrevista. En otra parte de la novela, y sin ánimo de desvelar más de lo conveniente, nos encontramos con esta frase: a lo mejor la vida consiste sencillamente en eso, en ir rompiendo cáscaras con dientes de huevo, con un martillo de escalador o con una maza de albañil si hace falta.
En un mundo tan acelerado, tan lleno de estímulos y necesidades creadas, la lentitud de Flora parece un contraste poderoso. ¿Es que los lectores repensaran su propio ritmo de vida al leer la novela y reflexionar sobre lo que realmente es la vida? Pues la verdad es que para mí la idea de la tortuga ya me lleva a pensar en la lentitud, casi de una forma automática. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza el movimiento slow, un movimiento cultural que promueve un tipo de vida más pausado. Merece la pena echarle un vistazo al libro Elogio de la lentitud, de Carl Honoré. Hay alguna charla también en YouTube que es muy recomendable. Lo lento para mí es fluido. Y también el hecho de, pienso en el agua, ¿no? Que es fluida y puede ser rápida o puede ser lenta. Y las tortugas, en cierto modo, también. O sea, cuando ves correr a Flora te das cuenta que de lenta no tiene nada. No tiene nada, ¿no? ¿No? Tiene su speed, tiene su punto. Speed. Sí. Muy bien. ¿Qué esperas que los lectores se lleven consigo después de cerrar el libro? Esa emoción que tienes cuando cierras un libro, ¿no? ¿Hay alguna emoción o una idea particular que te gustaría que les perdurara a los lectores? Pues si hay una idea que es importante es que yo creo que hay que confiar en la vida. Mira, me estoy acordando de una frase de John Lennon que decía: la vida nos atrapa porque no es como esperábamos. Entonces, esto me hace pensar que en realidad nos puede pasar algo inesperado, como le pasó a Flora cuando yo la encontré, y viceversa, ¿no? ¿Qué me pasó a mí cuando me encontré con Flora, ¿no? Claro, muy bien. Si pudieras sentarte a tomar un café con alguien que acaba de leer Flora y la vida en danza, ¿qué te gustaría preguntarle sobre su experiencia con la novela? Pues me gustaría preguntarle si hay algún asunto que le haya llamado la atención más allá de las peripecias de Flora. De hecho, ya pregunto y es divertido porque cada persona destaca algo distinto. Y eso está bien porque también esto quiere decir que el libro tiene varias lecturas y que cada uno hace la suya. Yo creo que la literatura es ese don que tienen algunas personas en reflejar en unas páginas las ideas que luego desarrollas tú. O sea, tú explicas una historia y el lector como que la desarrolla y la continúa en función de sus vivencias, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que eso es lo que tiene que hacer la literatura, ¿no? Sí. Bien, la obra se lanzó hace bien poco, el 26 de febrero del 2025. ¿Has recibido ya alguna reacción de los lectores que te haya sorprendido o emocionado especialmente? Pues la verdad es que sí, hay una que me encantó y que me llegó al alma. Fue la de una pareja que vive entre Barcelona y Berlín. Son unos amigos, pero que no nos vemos mucho. Y entonces mi amiga en concreto dijo que este libro es pura respiración. Y eso me llegó al alma porque yo también lo interpreto así, como un espacio de tiempo donde todo respira libremente. Incluso hay las pausas no son normativas. Entonces yo creo que sí que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Muy bien. Eso es lo que he querido que fuera. Pues precioso. Vamos a Flora, verás. Si Flora pudiera hablar contigo, ¿vale? ¿Qué crees que te diría sobre su viaje en la novela o sobre cómo la retrataste? Pues yo creo que estaría contenta. Es verdad que en el momento en que lo real pasa a la ficción no hay vuelta atrás y entonces, visto así, ahí no hay vuelta de hoja. O sea, Flora es un animal y la novela es la novela. Pero yo creo que lo que ella se vería... Mi idea era que Flora se viera dignificada. Y creo que en este aspecto lo he conseguido. Yo también creo que lo has conseguido. En este caso, ¿qué te ha enseñado Flora a ti personalmente? Un poco volviendo a lo anterior,
creo que lo más importante es que me ha enseñado a confiar en que en la vida no hay nada escrito. Lo que viene en el futuro, que no lo sabemos. Y también pueden sucedernos cosas buenas. Seguro. Qué interesante reflexión. Y qué bonito verbo, el verbo confiar. Aunque actualmente se conjuga tan mal ese verbo. Ya, es cierto. Vamos llegando al final de mi 69º podcast, el dedicado al 26 de febrero y más concretamente al 26 de febrero de 2025, día que nació, que vio la luz, el libro de Isabel Romero, Flora y la vida en danza. Gracias por compartir con nosotros la historia de Flora, por abrirnos los ojos a esa danza vital que compartimos con la naturaleza y por recordarnos que a veces la lentitud y la fragilidad son las que nos enseñan a vivir de verdad. Personalmente he disfrutado con la lectura del libro por varias razones, porque mientras lo leía me invitó a reflexionar sobre cómo nos protegemos y cómo prestamos atención o no a nuestro entorno. Me hizo pensar en las limitaciones y las posibilidades que coexisten en nosotros, en las emociones que nos atraviesan y, en definitiva, en las cuestiones importantes de la vida. Pero sobre todo, me ha fascinado cómo muestras esa conexión entre la vida humana y la naturaleza, como un espejo de nuestros aprendizajes y sentimientos. Para cerrar, quiero comentarte una frase de tu libro que me recordó a otra frase de la novela de Alice Walker, El color púrpura. No sé si de la novela o de la película, la frase. Y esta dice así: creo que Dios se enfada si pasas ante el color púrpura en el campo sin fijarte en él. Esta frase encierra una idea fundamental, la importancia de reconocer la belleza incluso en medio del sufrimiento y de abrirse a la vida. En tu libro hablas, y cito textualmente, «Flora huele a tierra púrpura al atardecer». Esa frase me trasladó al mismo significado, al de reconocer la belleza de la naturaleza y abrirnos a ella. Es una obra que no solo se lee, sino que se puede vivir en nuestras propias experiencias, cuestión que hemos estado hablando. Espero que esta conversación os haya animado a descubrir Flora y la vida en danza, publicada por la editorial Rosa Merón. Isabel, gracias de nuevo por haber participado en el programa y por hacer de esta conversación una conversación muy entrañable. Bueno, muchas gracias a ti, Manuel, por invitarme a tu podcast y por darme esta oportunidad de hablar de Flora y la vida en danza. Bueno, volviendo a tu comentario sobre Alice Walker, me gusta mucho que hayas llamado la atención sobre esta frase porque me he acordado de un libro y de un autor que es Goethe y de su teoría de los colores. Y él relaciona el color púrpura con el misterio, con lo místico y lo sagrado. Hay algo de todo eso también en la idea de Flora. Para mí que apareciera fue esto, casi es algo misterioso, un misterio de la vida. Y también tiene que ver con uno de mis viajes. Me acuerdo de una imagen que tengo de la naturaleza que es estando en Tailandia, al lado del río Mekong, en un sendero, que vi la tierra de ese rojo púrpura. Y esa imagen no se me ha ido y entonces me vino a la mente cuando estaba escribiendo esa frase de Flora huele a tierra púrpura al atardecer. Y ahí está ese todo orgánico al que yo me refería en un principio. Preciosa la reflexión, preciosa, y además muy poca cosa que añadir ante esa descripción que acabas de hacer de las orillas del río Mekong, ¿no? Como la naturaleza nos da esta belleza. Fíjate tú y que hay una frase de Albert Einstein, que él no era creyente, y dijo lo siguiente: quien no ve lo misterioso, aunque sea el milagro diario de la vida, está como muerto. Ver lo que es invisible para los demás es el verdadero arte de la ciencia y también de la religión. Me encanta. Sí, es verdad que es bonita. Muy bonita. Muchas gracias, Isabel, por acercarte a mi programa, por hablar de Flora y de la vida en danza. Muchas gracias, Manuel. Estoy encantada de haber estado aquí hoy contigo, compartiendo este rato. Permíteme un momento antes de terminar, porque me gustaría dar las gracias en especial a Soledad Galilea Richard,
la ilustradora de este texto, porque fue ella quien me dio el impulso para escribir esta novela. Y bueno, ahora sí, yo creo que ya me despido de ti también y te agradezco esta oportunidad. Hasta luego. Adiós. Hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro día. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast, donde hablaremos de las cosas de la vida y escucharemos buena música. Pero eso será otro día. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked number 1 in innovation for 10 consecutive years, and number 2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.